Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Góngora. Bienvenido nuevamente a Antífona. El día de hoy hablaremos nuevamente del clero, pero específicamente acerca de la vida de los clérigos, las funciones de ellos y costumbres asociadas con ellos. Durante el medievo, la Iglesia cumplía un papel fundamental, justificando una situación en la que la nobleza y el clero se beneficiaban del trabajo de los campesinos. La Iglesia promovía esa situación como el orden natural de las cosas. De hecho, San Agustín escribió en su obra La ciudad de Dios que la sociedad feudal era una imagen de la ciudad de Dios en el cielo. Asimismo, el monje Adalberón desarrolló la teoría de una sociedad dividida en tres órdenes: los que rezaban, representados por el clero; los que luchaban, representados por la nobleza; y los que trabajaban, que eran el resto de las demás personas. Un orden trinitario a imagen de la Trinidad Divina. En cuanto al dominio político, el Papa actuaba como un rey más en los estados de la Iglesia, pero con su residencia situada en Italia. El Papa disponía de dos armas formidables frente a los reyes y emperadores, que le otorgaban un poder significativamente superior sobre los monarcas. Estos poderes eran la excomunión y la anatema. Ambas podían hacer que el rey o el emperador perdiesen sus privilegios siendo rechazado por sus vasallos. De tal manera que el Papa representaba la máxima autoridad en los reinos cristianos de Europa. En lugares como el Imperio Germánico, los obispos eran fundamentales para el control de vastos territorios y eran nombrados por el emperador. Además, los señoríos eclesiásticos se extendían por toda Europa y gran parte de los impuestos y de las rentas que ahí se cobraban iban a Roma. El clero mantuvo ejércitos propios e hizo llamamientos a la guerra santa en las diversas cruzadas contra el Islam y contra los herejes. Durante el siglo XI, la Iglesia intentó regular la actividad de la guerra mediante los llamamientos a la tregua de Dios y la paz de Dios. En ella se prohibía ataques contra personas y lugares indefensos. Por otro lado, los clérigos ejercían su dominio económico de la tierra que poseían de la misma forma en que los nobles en sus feudos, cobrando impuestos en especie y por medio del trabajo. Los terrenos de la Iglesia aumentaron gracias a las donaciones a lo largo de la Edad Media. De esa misma manera, la clerecía controlaba todas las facetas de la vida cotidiana de las personas, a través de distintos mecanismos e instituciones que ejercían el control social e individual de cada uno de los habitantes de Europa en aquel tiempo. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos que la misa era obligatoria los domingos. La administración de los sacramentos permitía a la Iglesia y a los clérigos controlar todas las facetas importantes de la vida de las personas. Y además de ello, la Inquisición era el tribunal de fe que perseguía y juzgaba a los enemigos de la Iglesia como los herejes y brujas. La vida de los clérigos variaba considerablemente en su jerarquía. Los miembros del alto clero solían llevar vidas de príncipes, disfrutando de banquetes y fiestas, ya que procedían en su mayor parte de la nobleza. La cohabitación con mujeres, prohibida solo en el siglo XI, siguió siendo frecuente, así como frecuentemente tanto obispos como abades solían tener descendencia. Los miembros del clero regular residían en monasterios y abadías en áreas rurales, pero los miembros del clero secular vivían en parroquias y catedrales, en el entorno de las ciudades. La vida del bajo clero se acercaba más a la vida de los campesinos y artesanos del campo y las ciudades. Por otro lado, la alimentación de los clérigos solía ser mejor que la de los campesinos, ya que se beneficiaban de los recursos económicos que recaudaban, tanto de los siervos como de los campesinos libres. La dieta de los monjes, las monjas y los párrocos solían incluir carne y vino, además de otros elementos como las especies o la sal.
Los clérigos poseían diversos privilegios, de los cuales se podían clasificar en 4 grupos de privilegios: los privilegios económicos, los privilegios jurídicos, los privilegios políticos y los privilegios honoríficos. En cuanto a los privilegios económicos, los clérigos no desempeñaban trabajos del campo común y no pagaban impuestos, pero ellos sí cobraban impuestos por las cosechas y por derechos de uso como el pontazgo, que se refería al uso de puentes, el portazgo, que se refería al uso de ciertas puertas, o incluso el uso de molinos, entre otros. También poseían el derecho feudal de corvea, que consistía en la obligación de los campesinos de trabajo gratuito para los clérigos. Los privilegios jurídicos de los clérigos consistían en que solo podían ser juzgados por otro clérigo. Las penas a las que se les sometían eran livianas comparadas con las penas que se efectuaban sobre la gente común. Dichas penas iban desde la reclusión en monasterios hasta ciertas penitencias. Los clérigos tenían leyes propias, como el derecho canónico, y disfrutaban de otros privilegios como la inviolabilidad de las iglesias y el derecho de asilo a los huidos. Entre los privilegios políticos estaba que podían formar parte de la corte o curia regia. Además, administraban justicia en sus territorios, es decir, ejercían como jueces, y sus sentencias solo podían ser revocadas por los reyes. Y por último, entre los privilegios honoríficos de los clérigos estaba que debían recibir reverencia de los otros 2 estratos sociales. Además, tenían una vestimenta propia, como en el caso de los cardenales que vestían de púrpura. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho y también compartir esta información en tus redes sociales. También no olvides igual regalarme un like para que esta información llegue todavía a más gente.